La oposición de la Iglesia y de la derecha católica frente a los libros de texto no es nueva ni tampoco es inédita. La Unión Nacional de Padres de Familia surge en 1917 como respuesta al artículo 3º redactado por los constituyentes. Hay una larga historia desde entonces. Los libros de texto, la Iglesia y la ultraderecha religiosa aquí, en Sacro y Profano. Desde hace unas semanas, los nuevos libros de texto gratuitos para la educación primaria y secundaria en México han sido objeto de numerosas críticas por diversos sectores de la sociedad. Los textos han sido censurados desde la oposición política, opinadores, algunas organizaciones civiles y diversos sectores de la Iglesia Católica. Los libros de texto gratuitos forman parte del modelo educativo implementado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado la Nueva Escuela Mexicana, cuyo objetivo es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica que se había perdido durante el periodo neoliberal. Así lo expresó el presidente el 28 de julio en la denominada mañanera. Argumentando falta de consulta, la Asociación Civil Unión Nacional de Padres de Familia, ligado a la extrema derecha católica, llevó la discusión a los tribunales mediante un amparo. Otros han atacado los libros por faltas gramaticales, errores de fechas y débil emprendimiento matemático. Algunos líderes de opinión, televisoras como TV Azteca y sectores de la ultraderecha católica han denunciado que detrás de los libros de texto está el adoctrinamiento comunista. Las entidades dominadas por la oposición prianista como Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Yucatán se oponen a distribuir los libros de texto. La tensión educativa se agudiza porque el próximo 28 de agosto de 2023 se inicia el nuevo ciclo escolar. Muy buenas noches. Sacro y Profano aborda la polémica sobre los libros de texto desde el ángulo socio-religioso. Ese es nuestro tema. Dicho de otra manera, ¿cómo han actuado la Iglesia y sus organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia? Como vimos en la cápsula introductoria, el tema es complejo y agradezco la presencia de Álvaro Delgado, destacado periodista, que además se ha adentrado en las organizaciones religiosas, sobre todo las organizaciones de derecha en este país. Álvaro, muchas gracias. De entrada, me gustaría saber cómo estás viendo, cuál es tu diagnóstico de la actual polémica en torno a los libros de texto. Bernardo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy fascinado, y yo digo que deberíamos estar fascinados en México todos. ¿Por qué razón? Bueno, quizá en mi caso porque soy periodista y porque me importa mucho retratar en los espacios informativos que tengo lo que está en curso. Pero yo pienso que todos deberíamos estar fascinados porque en esta coyuntura de México todo se discute, absolutamente todo, incluyendo el trabajo de los periodistas, de los especialistas, de los expertos. Y qué bueno que también se está discutiendo los libros de texto gratuitos y quiénes son los que participan en esta deliberación. Y si parten de hechos o de prejuicios. Si en realidad hay un auténtico propósito de debatir contenidos para la formación de los niños en México, particularmente los que reciben la educación pública, o se trata más bien de artimañas políticas y hasta de grupos económicos con propósitos facciosos y propósitos políticos y electorales. Y me parece que lo que prevalece es más bien una lógica política. Obviamente yo no soy experto en materia educativa, pero si uno examina quiénes son los actores principales que están impulsando no una discusión, sino anatemas en contra de la educación pública y de los libros, entonces uno comienza a entender de qué se trata. Y lo que se trata es más bien de un propósito político. A ver, la Unión Nacional de Padres de Familia, que es el organismo
como tú lo señalaste, nació pues en respuesta a la Constitución de 1917. Sí, el artículo 3º, pero también contra el artículo 130, también contra el artículo 123, también contra otros derechos consagrados en la Constitución. Pero más de un siglo después, en 2023, resulta que no solamente es la Unión Nacional de Padres de Familia y el PAN y la Iglesia, es Claudio X González, el jefe de la oposición partidaria, mediática, intelectual, sus abogados y los del ministro en retiro, José Ramón Cosío, son los abogados de la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces las cosas ya no solamente tienen que ver con el contenido de los libros, sino con un propósito distinto. ¿Cuál? El político y el electoral. Los libros han sido atacados por muchas causas. Faltas gramaticales, fechas como el nacimiento de Benito Juárez, reacomodos mal hechos de la alineación de los planetas, en una gráfica que se dio, el tema del fondo comunista, que hay una campaña, existe una campaña por parte de una televisora, TV Azteca, y entre muchas otras, sí. entre muchas otras. Pero para mí lo que me llama la atención es que no hay una propuesta alternativa. Mira, está mal, pero podemos ir por acá. La única propuesta fue de la gobernadora de Chihuahua, que dice, pues, que nos regalen los libros ya usados para poderlos reciclar. Es la única propuesta que he escuchado, porque lo demás, como bien señalas, hay una deconstrucción política, es decir, es demeritar el que está detrás de los libros de texto, que son las autoridades de la Cuarta Transformación. Hay una conducta muy irresponsable de quienes están oponiéndose a los libros de texto. Irresponsable, por una parte, porque ni siquiera diferencian los que se oponen a esos libros, los libros mismos y los cuadernillos para los maestros, que no son lo mismo. Y, claro, identifican tonterías que a mí me parece que también son inaceptables en libros oficiales, y son inaceptables sobre todo para niños de primaria. Pero discutamos sobre eso, no sobre prejuicios, porque en parte de la irresponsabilidad a la que me refiero es promover inclusive recursos jurídicos. No solamente recursos de amparo, como en el caso de la Unión Nacional de Padres de Familia con los abogados de Claudio X González. No, me refiero también las controversias constitucionales de gobernadores, como en el caso de Chihuahua, porque eso es, desde mi punto de vista, buscar que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los niños más pobres, se queden sin los libros, y eso es absolutamente inaceptable. Y una cosa más, que todavía me parece que no debe pasarse por alto. ¿Cómo es que se llama a destruir libros? Una conducta parecida a la de los nazis en 1933, que ya ocurrió en México, y no ocurrió hace 100 años, ocurrió en el 2009, en León, Guanajuato, cuando miembros del PAN quemaron literalmente libros de biología, cuando gobernaba Felipe Calderón, por cierto. Sí. O la Santa Inquisición, que mandó a quemar muchos libros. Pero es el presidente del PAN el que está llamando a destruirlos. Totalmente. Bueno, pues hay muchos puntos, pero vamos a entrarle más a la parte histórica, a la parte propiamente religiosa. Y en un momento más regresamos. Estamos conversando en torno a los libros de texto, la Iglesia Católica y los sectores de derecha, aquí en Sacro y Profano.
Regresamos, estamos conversando con el periodista Álvaro Delgado sobre la polémica de los libros de texto. Le vamos a dar una visión un tanto histórica. Y el hecho es que durante toda la colonia y hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia Católica detentaba el monopolio de la educación básica y secundaria en el país. El primer gran encontronazo fue con la promulgación de la Constitución mexicana. Hubo otros en el siglo XIX, pero el fuerte fue con la Constitución. Y ahí la redacción causó mucha polémica entre los sectores conservadores de principios de siglo. ¿Qué decía el artículo en cuestión? El artículo en cuestión decía: se garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad. Por ello, se obliga a la Federación, a los estados y a los municipios a impartir la educación primaria, secundaria, media, superior y superior. Y justamente ahí surge la Unión Nacional de Padres de Familia, mi querido Álvaro. Ahí el primer gran roce. Laicidad, por una parte, y robarle o quitarle el monopolio a la Iglesia en materia educativa. Bueno, desde entonces la expresión de comunismo está presente. La Unión Nacional de Padres de Familia se funda efectivamente apenas se promulga la Constitución en febrero de 1917, porque en efecto ve la Iglesia afectado ese poderío que tuvo desde la época colonial, y que, aunque la Constitución de 1857 también tenía un muy claro perfil social, buscando pues un avance civilizatorio, sin duda la de 1917 es la que más ofende a la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica, además de reclamar desde los templos? Pues genera una organización que no sea que sea la que, digamos, encabece lo que ellos consideran es un ataque al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias, que no se los arrebate el Estado, las fuerzas del mal, sino que siga la educación en manos de los buenos, que los buenos son la Iglesia Católica. Entonces da forma a una organización que es de los padres de familia, que hasta la fecha, más de 100 años después, sigue diciéndose representante de los padres de familia. En realidad no representa más que a un puñado. Pero ha sido muy importante esta organización a lo largo de la historia, oponiéndose no solamente a los libros de texto, que en el 17 no existían, sino hasta a partir, sobre todo, de 1960 y hasta nuestros días, que resulta un poco, para mí, increíble que la Constitución consagra el derecho a la educación en 1917, y es hasta 1960 cuando se genera un mecanismo para, pues, garantizar ese acceso a la educación pública, ese acceso al saber. La revolución en ese sentido fue bastante tardía, y la rebelión que hubo a partir de los libros de texto ha sido incesante, permanente, y en la coyuntura actual involucrando a toda la derecha, incluyendo a la que no se dice derecha. Acaba de publicarse un desplegado de quienes supuestamente son progresistas y tienen el discurso de la derecha más rancia de nuestro país, intelectuales, como se les llama a muchos empresarios del ámbito cultural, llamando atentado contra la nación o un conjunto de libros. Por eso yo digo, estoy fascinado con la discusión que hay al respecto, Bernardo. Vámonos otra vez a regresar a la historia, Correcto. porque hay muchos elementos ahí. Esta unión
forma parte, como tú sabes muy bien, de este catolicismo social que tiene mucha fuerza, viene en la línea de León XIII, ¿no? Y está en todos lados, hospitales, escuelas, asilos, sindicatos, etcétera, y que enfrenta finalmente militarmente en la famosa llamada Guerra Cristera. Pierde, y estos sectores o estos elementos radicales que aspiraban a construir una república católica, ¿no?, se desvanecen o se debilitan. Pero la educación sigue estando en manos de la Iglesia. Y será Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la Revolución Mexicana, quien dice, a ver, espérense, hubo un gran evento católico que le alarma y hace en 34 el famoso Grito de Guadalajara. Y entre otras cosas te voy a leer un párrafo que me parece muy interesante. Dice Plutarco Elías Calles, lo plantea, dice: la revolución no ha terminado. Los eternos enemigos de la revolución acechan. Debemos entrar y apoderarnos de la conciencia de la niñez, de las conciencias de la juventud. Con toda maña, dicen los reaccionarios y los clericales que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia. Esta es una doctrina egoísta porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad, pertenecen a la Revolución Mexicana, que tiene el deber imprescindible de apoderarse de estas conciencias. ¡Qué duro! De desterrar los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Imagínate, ahí es donde se plantea una lucha ideológica entre una revolución que dice tiene que pasar otra etapa y tiene que pasar por una etapa, digamos, ideológica, política y cultural con la niñez, porque está en manos de la Iglesia. Sí, es la voz del vencedor, no solamente de la Revolución Mexicana y de la Constitución, sino de la Guerra Cristera. Es la voz, la de Plutarco Elías Calles, que después de esta cruenta lucha que se dio de 1926 a 1929, que es el periodo de la Cristiada, busca efectivamente profundizar lo que a su juicio debería ser el modelo educativo. A la distancia, por supuesto que son todavía expresiones que estremecen, no se diga a los adversarios de la revolución, a la derecha clerical, económica, de entonces y aún hoy. Claro, hay que entender el momento histórico, hay que entender el momento histórico. Ese grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles desencadenó una segunda cristiada. Casi. El que los maestros rurales sufrieran también las consecuencias de los opositores a la Constitución. Y luego, cuando Lázaro Cárdenas profundiza también la educación socialista, hay confrontación entre mexicanos. El país ha cambiado desde entonces. Todavía hay proclamas así, pero no había en aquel momento, pienso yo, condiciones de diálogo, de deliberación como las que tenemos el día de hoy. Yo pienso que todos los puntos de vista son importantes, pero hay que partir, yo digo, de hechos, no de prejuicios. Y la deliberación que sobre los libros de texto, sobre cualquier cosa que discutamos en nuestro país, debe partir de hechos, de datos, y no de prejuicios que conduzcan, por ejemplo, a la destrucción de los libros, Claro, a la barbarie. Bueno, te propongo darle una vuelta a la página de la historia e irnos más al tema de López Mateos. Es decir, lo interesante que tenemos ahí es un contexto de Guerra Fría, fines de los años 50, principios de los 60, triunfo de la Revolución Cubana. Por primera vez, como tú dices, se presentan libros gratuitos, libros de texto gratuitos, y yo diría obligatorios, ¿no?, por grandes personajes, ¿no?, de la intelectualidad. Y los sectores conservadores reaccionan de manera muy feroz, rechazan no solamente los libros, sino hacen manifestaciones en
Monterrey fueron multitudinarias. En León, con niños. Con niños, y surge el lema de el famoso eslogan que es cristianismo sí, comunismo no. Sí. Se entiende en el momento. Sí. Sí, yo creo que también es importante. Por eso es bueno ubicarnos en el contexto. ¿Cuándo surge el libro de texto gratuito? Pues es idea del secretario de Educación y de personas que estaban en torno al secretario de Educación, que era un poeta, Torres Bodet, que se incorpora al gobierno de López Mateos en un momento en el que triunfa la Revolución Cubana en 1959. Y en 1960, el propio presidente López Mateos hace una declaración que conmociona también a la derecha. Soy un presidente de extrema de izquierda dentro de la Constitución. Una expresión así, en aquel momento, pues da lugar efectivamente a lo que poco antes en Puebla, el cardenal Márquez y Toriz pues dejó como una frase que se volvió consigna: cristianismo sí, comunismo no. Totalmente. Bueno, pues vamos a una pausa. Veo que hay enormes similitudes y este aspecto absurdo de tratar de rescatar una especie de momia totalmente arrumbada en la historia de esta amenaza comunista, ¿no? Podríamos decir, de estos temores, de estos terrores que tiene la derecha. En un momento regresamos, estamos conversando sobre los libros de texto, la Iglesia Católica, la ultraderecha, aquí en Sacro y Profano. Entramos a nuestro último bloque y bueno, me gustaría tu reacción, Álvaro. El cardenal de Guadalajara, hace unos cuantos días, el 30 de julio, se lanzó contra los libros de texto y contra el proyecto de educación diciendo es un adoctrinamiento ideológico, como si la Iglesia no adoctrinara. O sea, no, realmente hasta me pareció cínico el planteamiento del cardenal. No extraña, Bernardo, porque no solo él, sino toda la Iglesia Católica, dominada hoy por la derecha, no porque antes haya sido dominada por la izquierda, no, pero la Iglesia Católica actual sí está muy actuante y va a seguir actuando, yo creo que en la medida en la que se adentre más el proceso electoral, habrá posiciones antagónicas de la Iglesia al proyecto del presidente López Obrador. Sí, claro, la Iglesia Católica adoctrina y tiene centros de adoctrinamiento vastos. Los legionarios de Cristo siguen adoctrinando, el Opus Dei sigue adoctrinando, en los seminarios siguen adoctrinando, en las parroquias siguen adoctrinando, no solamente desde el púlpito, sino a los niños en el catecismo. Entonces, yo veo que parte del proyecto de la derecha es muy importante la Iglesia, como lo ha venido siendo pues a lo largo de la historia, ni duda cabe. Y además le llaman doctrina, además. Sí, claro. Pues es adoctrinamiento, hombre. Totalmente. Última cuestión, querido Álvaro, y de antemano agradezco tu presencia aquí en Sacro y Profano. ¿Qué escenarios vislumbras? O sea, está muy enredado el asunto, has planteado claramente que es una cuestión política, pero estamos ante el 28 de agosto, unos cuantos días más, empiezan las clases. Bueno, es que se escucha a los padres de familia, a los auténticos, no al membrete, utilizado hoy por Claudio X González. No, que se escucha a los padres de familia. Yo tengo la certeza de que en la mayoría del país, en casi todo el país, los libros van a estar en las manos de los niños, con todas las deficiencias que no hay que perderlas de vista, hay que discutirlas. Y también le van a bajar los propios antagonistas, los panistas, los priistas, los perristas y los intelectuales que han perdido mucho dinero.
Entonces, yo sí advierto que los padres de familia y los propios niños van a exigir sus libros. Pues no los van a exigir los colegios de los legionarios de Cristo, pero donde los libros que son para la educación de los niños de escasos recursos, habrá una exigencia, incluyendo la de los maestros comprometidos con la educación pública de nuestro país. Álvaro, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, quien piense que la educación debe estar fuera del alcance de la política, de las ideologías, de la cultura, están muy equivocados. Al menos la historia que hemos visto en este país señala que en el México moderno, en el México contemporáneo, la configuración de diferentes grupos en el poder ha estado aparejado en la disputa por el control del aparato educativo y los contenidos de enseñanza. La razón es muy obvia. Pretenden irradiar un proyecto de nación, inculturar a las nuevas generaciones, expandir una visión y una manera de entender la realidad que legitime culturalmente la puesta del grupo en el poder. La Iglesia ha estado desde años con una actitud de revancha. No tolera, no comprende que el Estado laico conduzca la educación y la formación de la niñez. Es un drama. Y ahí está. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.